Hoy vamos a hablar de la fiesta de la expiación. Es la fiesta siguiente a la fiesta de las trompetas, ¿no? Y que forma parte del estudio que estamos haciendo de Levítico 23, donde estamos estudiando las santas fiestas de Dios. Hoy vamos a leer Levítico 23, el versículo 27 en adelante. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bueno, antes de empezar con esta fiesta de la expiación, vamos a hacer algunos análisis que son importantes, ¿no? Ya pasó la fiesta de las trompetas. Como ya hemos visto, es el día del arrebatamiento de la iglesia. Al son de trompetas seremos levantados hacia el Señor, que nos espera en las nubes del cielo. No es la segunda venida, porque el Señor no pisa la tierra, sino que nos espera en el aire. Y estaremos con Jesús para siempre. Para muchos, inclusive para mí antes de conocer más la Escritura, esta fiesta significaba algo así como el fin del mundo. Ya está, se terminó. El Señor levanta la iglesia y vendrá el fin del mundo, se destruirá todo y así será. Pero a la luz de las fiestas del Eterno de este Levítico 23, vemos que este no es el fin. Faltan aún acontecimientos muy importantes y que van a impactar en toda la humanidad. Ahora, una pregunta. ¿Y los judíos no eran el pueblo de Dios? ¿O se habrá enojado para siempre con los judíos? Vamos a leer Romanos 11, en el versículo 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vuestra manera de ser, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Buah, Pablo judío nos dice que no nos creamos que somos los únicos que vamos a ser salvos. No seáis arrogantes en cuanto a vuestra manera, sino, dice la Escritura, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Para la Biblia, gentiles somos los no judíos. Podemos decir que la iglesia está constituida en su mayoría por gentiles. También están, el inicio de la iglesia fue judía, ¿no? Los apóstoles fueron judíos y actualmente inclusive los cristianos, los mesiánicos, que también creen en Jesús, forman parte de la iglesia de Cristo. O sea que verdaderamente tenemos cosas que investigar. Cuando la plenitud de los gentiles ya haya entrado, eso va a ser esa asamblea, ese pueblo va a ser arrebatado por Jesús. Antes de ser arrebatada la iglesia, padecerá, como explica el Señor en Mateo 24, de que vendrán falsos cristos que engañarán a muchos, diciéndose que vienen en el nombre de Jesucristo o que son Jesucristo, y hasta pueden hacer milagros, no lo creas. Sí, pueden hacer milagros, pero van a ser falsos cristos, porque siempre lo que diga el Señor tiene que estar respaldado por la Escritura. Bueno, dice que habrá falsos cristos que engañarán a muchos. Cuando se los engañe porque no saben la Escritura, ¿no? Por eso hay que saber mucho la Escritura. No se puede decir que alguien nos diga la Escritura, dice, ¿a dónde? Eso es muy importante. Bueno, falsos cristos. También dice que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, ya sí lo sabremos, hambre, terremotos,
y también persecución de los cristianos por causa del nombre del Señor. O sea que estas cosas ya están pasando en alguna medida, pero seguramente han de recrudecerán antes del final, ¿no? Antes de la venida del Señor. Pero la Escritura dice que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos, y así seremos arrebatados con el Señor. Si estamos muertos, resucitaremos primero, y si estamos vivos, seremos transformados en un momento y nos iremos con el Señor para siempre. A veces nos asusta la persecución, nos asusta mucho, pero siempre tengamos en cuenta que el Espíritu Santo nos va a fortalecer, siempre, en el momento que haga falta, no ahora, no nos va a fortalecer para el día que nos persigan. Nos va a fortalecer en el momento en que sea necesario tener esta fortaleza del Señor, que es por la gracia de Dios, ¿no? Pero acuérdese siempre que se acuerda de los primeros cristianos, y cuando leemos las historias de los primeros cristianos en el circo romano, dados los leones, vistos como espectáculo casi de diversión, no casi, de diversión para todos aquellos que no creían. Sin embargo, en vez de disminuir, los cristianos crecieron, y los cristianos llegaban al circo romano cantando alabanzas al Señor. O sea que no nos achiquemos. Seguramente el Señor va a estar siempre con nosotros. Bueno, esta tribulación no es la gran tribulación. No vamos a estar cuando llegue la gran tribulación. Porque la gran tribulación es tiempo de la ira de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Romanos 5, versículo 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, cada uno de nosotros que cree en el Señor somos justificados, o sea, encontrados justos, ¿no? Pero no por nuestro mérito, sino por el sacrificio de la cruz. Y por eso mismo vamos a ser salvos de la ira. No vamos a estar en la gran tribulación. Pero volvamos a los israelitas. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 11. Antes habíamos leído el 25, que nos decía que no seamos arrogantes, ¿no? Porque el Señor ha estado con nosotros, pero hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, van a estar cegados el pueblo de Israel. Ahora vamos a leer entonces Romanos 11:26 y dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es el pacto? Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Y cuál es entonces, cómo se podrá lograr esto? Que los judíos crean en Jesús. ¿Cómo se va a quitar el pecado? ¿Cómo será grabada la ley en el corazón y en la mente del pueblo israelita? Mire, hay una sola manera: por la obra que el Espíritu Santo tendrá que hacer en cada corazón judío para convencerlos de que Jesucristo es el Salvador,
que Jesucristo es el Mesías. Y por esa razón, el tiempo entre trompetas y Yom Kippur es tiempo de volver a Dios, lo dicen los judíos. Es tiempo de regresar, dicen los judíos, de regresar a Dios. O sea que es muy importante la obra que el Espíritu Santo tendrá que hacer aun cuando nosotros nos hayamos ido de este mundo, ¿no? En la actualidad, los judíos tienen verdaderos deseos de agradar a Dios, reconocer su pecado, para que Dios perdone su iniquidad. Pero hay una sola manera para que Dios perdone el pecado, es a través de la muerte expiatoria de Jesús. Esto solo sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Por ahora, Dios les ha dado luz. Por ejemplo, para los judíos, el día de la expiación es el más sagrado del año. Ellos saben que tienen que ser limpiadas sus culpas, porque sus culpas no solamente pueden ser limpiadas por animales. Para colmo, ahora ni siquiera tienen templo donde puedan sacrificar animales. Kippur, el día de expiación, lo llamamos nosotros, y los judíos le dicen Yom Kippur, no sé si lo digo bien. Kippur significa expiar, limpiar las culpas. También quiere decir reconciliarse y ser redimidos por otro, porque no pueden por sí mismos, sino que necesitan de una ayuda exterior para poder ser redimidos. Los judíos buscan en este día de expiación, o sea, el Yom Kippur, restaurar la relación con Dios. Y lo tienen que hacer todos los años. Todos los años tienen que volver a hacer esta expiación, pedir perdón por la fiesta. Levítico 16 habla de la ceremonia en el templo para esta fiesta del Yom Kippur, que si Dios quiere lo vamos a analizar en otro momentito. El tiempo entre la fiesta de las trompetas y de la expiación, estos 10 días, ellos dicen que es para arrepentirse. Pero también le llaman a estos días de asombro. Y también sabe cómo, días temibles o días terribles por la seriedad y el rigor del juicio divino. Para ellos son 10 días de arrepentimiento, de regresar a Dios, y para ellos hacen el ayuno más importante. No toman ni agua entre las 2 tardes. ¿Y cuál es el cumplimiento profético? El día de la expiación es una fiesta en la cual Israel será restaurada cuando los judíos pongan su fe en el Señor Jesucristo. Esto va a suceder al final de la tribulación, que Jeremías llama a este tiempo de angustia para Jacob. En esta etapa Israel, en estos 10 días, se prepara para la venida del Mesías. Y cuando sea el tiempo y la iglesia ha sido arrebatada, van a estar preparándose y reconocerán la obra salvífica del sacrificio de la cruz para ser verdaderamente perdonados por sus pecados. Maravillosa obra del Espíritu Santo, obrando en cada corazón de nuestros hermanos judíos. Entonces, ya no habrá gentiles y judíos por separado, sino creyentes como un solo pueblo, un pueblo adquirido por Dios, comprados por sangre, un linaje escogido, porque fuimos escogidos por el Señor, una nación santa, porque el Señor nos separó del resto. Y la Escritura dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice la primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿No es que es el fin? ¿Se salvan los judíos y ya está? No, todavía no. Tampoco acá termina el plan de Dios. Todavía quedan otras cosas para dilucidar. Acá dice que debemos anunciar las buenas nuevas. ¿A quién? ¿No es el fin? No.
¿Para qué? La próxima etapa es de gran cosecha, cosecha de almas, de gran evangelización y la instauración del reino de los cielos. Esta tarea la va a realizar el mismo Jesús, Rey, desde Jerusalén y su esposa, su ayudidone. Seguiremos con este tema. Que el Señor los bendiga, hermanos.